Ya estamos conectados con nuestro compañero y amigo Heber Ismar desde Brasil, desde Floripa. Vamos a hablar con él por este contexto, ¿no? Algo que los medios eh, lo han tratado de borrar. Como ustedes saben, en Brasil hay una inundación terrible, sobre todo en Porto Alegre, ¿no? Y las zonas aledañas. Pero también hay inundaciones en la Argentina, en Concordia, en Corrientes, y en Uruguay también. En 9 departamentos del Uruguay hay casi 4.000 personas que están evacuadas y la cosa viene para mal. ¿Qué dicen los medios? Y bueno, que fue obra divina, se le dio por llover y llovió y llovió y llovió. Y creemos que no es así. Muy buenas tardes, Heber. Muchas gracias por el contacto. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, todos. Pero un gustazo nuevamente poder estar conversando con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, Heber. Bueno, contanos si esto era previsible o no. Y cuáles son las razones de esto, de esta grandes lluvia que estamos teniendo. Entonces, Manuel, creo que lo charlamos un poco hace un par de días fuera del aire y yo te decía, realmente los grandes titulares hablan de tragedia, pero no se puede hablar de tragedia porque cuando es algo anunciado, cuando es algo esperado, cuando es algo que se sabe que va a suceder, eh, es desastre y es desastre hasta programado, mal programado. ¿Por qué motivo? Tragedia es cuando te sucede realmente una inundación por el trasborde de un río y que no se preveía, es un huracán, es un tornado, es la explosión de un volcán, es algo que sucede intempestivamente y sin que se sepa previamente. Pero esto era algo anunciado, esto era un desastre que sabía que iba a suceder. ¿Y por qué motivo te lo digo, Manuel? Porque si vamos un poco más para atrás en la historia, allá por el año 1941, Río Grande sí sufrió una tragedia muy grande porque fue la más grande inundación que tuvo y que sorprendió a todo Brasil, donde el agua subió 4,5 metros de altura. A partir de ahí se hicieron muchas inversiones. A partir del año 1941 se comenzó a invertir mucho realmente, pero fuerte, para convertir a Río Grande, principalmente a Porto Alegre, sus ciudades satélites y todo el entorno, en donde existiera realmente un proyecto, un esquema, un sistema no solo de evacuación, sino de prevención de inundaciones en todos los sentidos. Existía el mejor sistema de compuertas, el mejor sistema de casas de bomba, el mejor sistema de diques de contención y murallas de contención, todo perfectamente elaborado. Más de 1 billón, o sea, más de mil millones de dólares invertidos en todo ese periodo. Solo que existe una cosa: ese sistema grandioso exige algo que es muy importante, que en los últimos años se dejó de hacer. Obra del pasado gobierno, principalmente Bolsonaro, y de los gobiernos de derecha que pasaron a comandar autónomamente el estado de Río Grande en su momento, fueron dejando de lado las inversiones en esa parte. O sea, el sistema de compuertas de gravedades, el sistema de compuertas de contención, los motores de las bombas, todo eso demandan muchas inversiones, demandan equipos de buceadores especializados para hacer las manutenciones, que pueden ir desde pinturas, a evitar los herrumbres, a evitar que dejen de funcionar los sistemas de sensores en esas compuertas. Todo eso se dejó de hacer. Entonces el sistema estaba abandonado y llegó esta inundación, que fue superior a la de 1941. El agua ultrapasó los 5 metros y 24 centímetros y la previsión es que el agua va a ultrapasar los 6 metros de altura. Cuando vos hablas de 6 metros de altura en un río como es el Guaíba, estás hablando de una proporción muy, muy, muy alta de agua. Para un río que ya es profundo por su caudal, que tiene 3,20 metros de profundidad, que duplique su caudal, es mucha cantidad de agua. Y todo eso rompió los diques, rompió las puertas de contención
e inundó las ciudades. Pero ¿qué fue lo que pasó? Era algo que se sabía que iba a suceder, pero se dejó de lado. Se dejó de lado por no invertir en qué, en la seguridad del pueblo, en las necesidades del pueblo, y se desvió todo ese dinero. Claro. Yo estuve leyendo un estudio del año 2010 de organizaciones ambientalistas de Brasil, que tienen muchos especialistas, ¿no? Que trabajan allí. Y algo que vos tenés totalmente razón y que hay que volver para atrás para ver esas cosas. Yo me acuerdo una inundación terrible que hubo aquí en la Argentina, en el Chaco. ¿Por qué? Porque Brasil había hecho una serie de represas encadenadas, ¿no? Y le había dicho a la dictadura argentina, che, mirá, tenés que hacer esto, esto y esto, porque si no vas a tener problemas. La dictadura argentina no escuchó y bueno, se le inundó la provincia como nunca, con todo lo que significa, ¿no? Entonces siempre el que paga primero es el pobredío, ¿sí? Entonces se le echa las culpas, ¿y por qué vivís al lado del río, no? ¿Por qué vivís al lado del río? Ahora, hay una parte que poco se conoce, porque no se quiere dar a conocer, cuál está siendo la actitud del gobierno de Lula en este sentido, en el medio de este criminal inundación. Mirá, acá estamos ante dos disyuntivas. Una es la actitud realmente oficial que ha tomado el gobierno y otra es la actitud que han tomado ciertos sectores, principalmente ciertos sectores de extrema derecha, de querer hacer valer como verdad las mentiras que están divulgando y echando abajo las actuaciones que se están haciendo. A partir del primer momento, no solo donde Porto Alegre sufrió la primera llegada, la primera ola de agua, sino antes en el valle del Tacuarí, que es anterior a la entrada de Porto Alegre, ya donde llegó, ya se puso en andamiento la maquinaria de seguridad y de contrarrestar las cosas, principalmente para evacuar a la gente, para darle las coberturas necesarias en la primera etapa. La primera etapa es buscar que la gente tiene que sobrevivir. O sea, lo primordial en la primera etapa, inmediatamente los medios de comunicación de la derecha, de la extrema derecha, comenzaron a desinformar todo lo contrario. Comenzaron a crear las llamadas fake news, las noticias mentirosas, creando las cosas más insólitas, más irrisorias. Llegaron a ser tales sartas de estupideces, llegaron a hablar en contra de lo que se estaba haciendo, que, por ejemplo, se habían liberado las carreteras a llegar lo más próximo posible para llegar con toda la carga de alimentos, de agua. Uno de los bienes principales para cuando está sufriendo una situación como esta es el agua. El agua es primordial para ser humano. El ser humano consigue sobrevivir 2 días sin agua y el agua había que hacerla llegar de alguna manera. Comenzaron las noticias mentirosas de parte de los grupos de extrema derecha diciendo que los camiones no podían pasar si no pagaban los impuestos de entrada, que los camiones eran retenidos a la entrada de la ciudad porque estaban excedidos de peso. Así como eso, 500 millones de noticias. Sin hablar que cuando el fin de semana el agua llegó a Porto Alegre y al cono central de la ciudad, ahí colmó la cosa porque en ese medio momento, en Río de Janeiro, se estaba realizando un show que había sido programado hacía más de 6 meses, donde 12 empresas particulares, después se acusó que era una inversión del gobierno, pero no, 2 empresas particulares, el grupo Itaú y el grupo Heineken, habían contratado a la cantante Madonna y se llegó a tergiversar la cuestión tenemos para el lado de los grupos, el arre satánico de la cosa, la actuación de Madonna, que cómo se podía estar haciendo eso en un momento
siendo que el costo del show de Madonna había demandado una inversión de 20 millones, pero en ningún momento se habló que la propia Madonna, pidiendo absoluto secreto de la cosa y absoluta reserva de las cosas, ya había hecho una donación personal, ella, de 10 millones de reales para los afectados por la inundación. Entonces, el gobierno federal está actuando en todo el campo de protección y de reactivación de lo que es el Estado. El Estado realmente ha sufrido la mayor inundación y a nivel del Estado en general, una de las peores desastres. Está programado, pero uno de los peores desastres. Y se está viviendo. Y el gobierno está tomando una actitud correcta en todos los sentidos. Simplemente que los grupos de extrema derecha están queriendo sacar una ventaja en base al padecimiento de las personas. Bueno, es una actitud que hay de toda la derecha en nuestro continente, ¿no? Que salen con operaciones de este tipo para tratar de desprestigiar a los gobiernos de corte popular, ¿no? Porque no se puede negar. Vos nos podrás decir cuáles son las cifras en dinero que está bajando el gobierno nacional allí al estado de Porto Alegre. Mira, inclusive te puedo adelantar alguna cifra. Imagino están también al tanto de que quien está siendo la presidenta del BID en este momento es la expresidenta de aquí del país, Dilma Rousseff. Como tal, ella, no solo por ser natural del estado de Río Grande do Sul, donde está sucediendo, bueno, este gran desastre anunciado, también digo, como brasilera propia, y eso ya ha encaminado lo que son las inversiones futuras a hacer y el encaminado del dinero que se va a demandar. Ya fueron encaminados 1.070 millones de dólares para la reconstrucción de parte del BID. Eso directamente de parte del BID. Ya adelantó el gobierno federal de Brasil 700 millones de reales invertidos hasta el momento simplemente en la línea de rescate, principalmente de rescate. No estamos hablando de inversiones a futuros para reconstrucción del Estado ni reconstrucciones de sistemas ya sea de saneamientos o empresariales, lo que sea, no, simplemente para lo que son las operaciones actuales de salvamentos, de rescate y apoyo, ya sea a nivel de toda infraestructura, ya van adelantado de parte del gobierno federal 700 millones de reales. O sea, no se puede decir que el gobierno de la izquierda no está apoyando a un gobernador que es de extrema derecha, como es el gobernador actual que hay en el estado de Río Grande do Sul. El propio gobernador de Río Grande do Sul en su momento, intentando sacar esa ventaja que hasta en la desgracia de los propios coterráneos la derecha quiere sacar, hizo que los depósitos de donaciones en su dinero, en lugar de ir a la cuenta de como corresponde a alguna entidad oficial o lo que sea, estaban yendo a su cuenta personal. Se le encontró que habían sido depositados 70 millones de reales de donaciones en su cuenta personal. Una de las tantas que te puedo contar. Por favor, por favor. Sí, es una cosa increíble. O sea, en la desgracia, de sus propios conciudadanos, están igual sacando la ventaja. No les importa a la gente para denominar eso. Claro, claro que no. No les importa a la gente. Cuando vos ahondás un poco en el gobierno de Ecuador, te das cuenta también que el presidente no le importa a la gente. Es mentira eso. Claro. Eso todo son inhumanos. No le importa el otro. Es todo un gran verso, ¿no? Y querés una información a más, ese mismo gobernador fue uno de los tantos que se complació en su momento, que quedó complacido en saludar en su momento cuando asumió el presidente que ustedes tienen ahí, Milei. Fue uno de los tantos y de los primeros en saludarlos, el gobernador del estado de Río Grande do Sul. Sí, claramente, ¿no? Mirá qué elementos, mirá qué figuritas, qué figuritas. Ahora, se juntan por todos lados.
En otro plano, sin dejar esto, por supuesto, ¿no? Porque esto nos lleva a todos, porque estamos hermanados en este problema, Argentina, Uruguay, Brasil, y si no se hacen política activa, pública, y repito, pública, porque esto los privados no van a hacer nada, ¿está? Quería pasar a otro plano para que nos cuentes cómo está yendo, a pesar de tener el Congreso parlamentario en Brasil, cómo le está yendo al gobierno de Lula, cómo está caminando. O sea, el gobierno de Lula está manteniendo principalmente su principal promesa, que es la apuesta en lo social. Si bien el gobierno tiene que enfrentarse a un parlamento mayoritariamente oposición, el gobierno ha tenido que hacer algunas concesiones, ceder algunos puntos, pero ¿para qué? Para obtener el resultado de dar prioridad, de resaltar lo social. A nivel de lo social se está viendo el retorno ya, y se está viendo a nivel de todas las cosas, se está viendo a nivel de, por primera vez en los últimos 6 años, de una baja de 2 puntos de lo que es la cesta básica. La cesta básica bajó 2 puntos. Vos me dirás, solo 2 puntos. Sí, pero bajó, dejó de subir. Nosotros hace 6 años que venimos solo en suba. Más allá de eso, se crearon apoyos a la escolaridad de lo que es la gurizada. ¿En qué sentido? Se le fomenta en todo sentido que quien finaliza la escuela va a tener apoyo para poder seguir, y financieramente se le da un ahorro para que cuando finalice todo su ciclo escolar y secundario pueda tener una base para pensar, no quizás en iniciar una universidad, pero sí por lo menos para tener una base de decir, bueno, finalicé los estudios. O sea, combatir la ignorancia, que es la fuente principal de poder controlar a las personas a nivel de esas cosas sociales. Otra de las líneas sociales fue haber resucitado el fantástico plan, inclusive con mejoras, que había sido creado ya desde el primer gobierno Lula, que se llamaba Mi Casa, Mi Vida, Mi Casa, Mi Vida. Sí. Que poder dirigir la vivienda social a quien realmente la precisa. Y esta vez fue creada con una mejora mucho mejor. A quien recibe hasta 2 salarios mínimos realmente no tiene ni siquiera que pagar cuota para entrar en la vivienda. La recibe la vivienda pronta para poder entrar y vivir con dignidad, salir de los casebres, salir de las barracas, salir de las casuchas, de los ranchos, ¿entendés? Sí, Entonces, sí. a nivel social, el gobierno está obteniendo las cosas. Se le hace muy dificultoso poder negociar, principalmente con aquellos intransigentes de determinados estados que tienen representaciones mayoritarias, que tienen representaciones de mayorías en las cámaras. Ahí se le hace muy difícil, pero eso no lleva a que alguien que es un gran articulador en ese sentido, como es Lula, consiga hacer las negociaciones. Claro que debemos reconocer que hubo que hacer concesiones y hay que hacer concesiones, pero donde se obtengan resultados para lo social, esas concesiones son válidas. Claro. Sí, se entiende. Algo de lo que vos nos está diciendo, algo esbozado salió en algún semanario acá, pero no con esta profundidad que vos lo estás diciendo. Porque a mí me parece que estas cosas las debemos poner en el punto que se debe, ¿no? Que un muchacho, una chica pueda terminar sus estudios, se lo apoye para que lo termine, porque está claro que el futuro que estamos mirando es un futuro muy gris, tenebroso, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ir? No está claro, ¿no? Exacto. Sabiendo... Pero hacer lo que... Sí, te escucho. Hacer lo que hizo Bolsonaro, te doy un ejemplo, lo que hizo Bolsonaro en su gobierno fue terrorífico. Brasil tiene de las mayores universidades a nivel del continente, hay que reconocerlo, muchas de ellas a nivel del campo de investigación. Y Bolsonaro les retiró las cuotas de investigaciones a proyectos que hacía más de 10 años que estaban encaminados. Proyectos de investigaciones en salud, proyectos de investigaciones aeroespacial, proyectos de investigación en energía, en nuevas energías.
Entonces todo eso fue retirado, esas investigaciones. Vos imaginate venir con un proyecto de investigación a más de 10 años y cuando estás en las etapas finales, que te lo corten por una cuestión económica, después de haber sido bancado durante 10 años y tener resultados que van a ser volcados a la sociedad, eso es negar la educación como base. Eso es querer que un pueblo ignorante sea llevado como ganado a hacer lo que quiera. Y eso es lo que había sucedido. Y eso es lo que quiere evitar este proyecto de fomentar que la gurizada estudie. Hay que fomentar que la gurizada estudie. Nosotros, los más viejos, podemos decir esto o aquello, pero hemos andado ya un tiempo en la vida. Ahora los que tienen que andar son la gurizada, pero esa gurizada tiene que tener pies en la tierra, y saber por dónde caminar y tener la información necesaria para poder andar. No puede ser llevado como ganado por 4 o 5 que lo controlen, que crean que ellos son las que la saben todas. Entonces eso es lo que están evitando estos proyectos. Están volviendo a dar educación a los gurises que son el futuro de cualquier país. Claro, claramente. Además, con las nuevas formas de trabajo que vienen, que no son como las nuestras, ¿no? Que uno era un adolescente o a veces sin llegar a serlo, entraba a trabajar en una fábrica y aprendía un oficio y con eso se hacía su vida, su futuro y lo construía su vida a lo largo de eso. Eso ya hoy no corre más. Hoy hay que estudiar y hay que estudiar mucho para poder tener un trabajo de calidad. Así que exactamente, Manuel, exactamente. Claro, Va por ahí la cosa. Totalmente. Y negar la educación a la gurizada es como decir, me estoy dando un tiro en el pie para mi propio pueblo, para mi propio país. Y eso lo veo que lo están haciendo también ahí en Argentina en este momento con el presidente que acá es claro eso. Acá es 0 pesos para la educación en todos los niveles. Y decir que los que dirigen la universidad pública son delincuentes, decir que los maestros en la Argentina no quieren trabajar, que viven de licencia, es una cosa, y lo dicen con una soltura que uno lo tiene que ver y escuchar, ¿no? Este pueblo es un pueblo bueno, yo me animo a decir que es un pueblo manso, porque si hubieran sido otros, ya hubieran pasado algunas cosas graves, ¿no? La verdad. Bueno, Ever, la verdad, te quiero agradecer muchísimo por el informe de hoy. Te mando un abrazo enorme. Manuel, solo una cosita me gustaría agregar, adelante. Y que tenemos que tenerla presente, tanto vos como yo, y como no solo los uruguayos que andamos por afuera del país, sino también los amigos que tenemos por otros países y eso, y el propio uruguayo que anda por Uruguay. Pensemos que Uruguay en este momento también está sufriendo unas inundaciones importantísimas. Exacto. Y no se está dando de parte del gobierno el apoyo necesario para esas personas. Para un país como el nuestro, que somos 3 gatos locos, por decirlo de alguna forma, somos 3 millones y poco de habitantes en el país, que haya 2.000 evacuados en el interior, son números muy, muy importantes, Manuel. Te voy a decir que son más de 3.000, ¿eh? No está, ni hay... Te voy a decir que son más de 3.000. Información más nueva que la que yo tengo. Entonces, son más de 3.000. Eso es gravísimo, Manuel. Y el agua no baja. Exacto. No, el agua no baja porque realmente el agua que está bajando de aquí de Brasil, ella llega a la Laguna de los Patos y la Laguna de los Patos descarga en el océano. Pero ese océano que aumenta se comunica para Uruguay. Claro. O sea, Uruguay va a recibir parte de esa agua que está represada aquí. Totalmente. Abrazo Entonces, enorme. Esa es una cosa muy importante. Gran abrazo, compañero. Y bueno, sabe que siempre estamos ahí. Bueno. Un gran abrazo y un placer haber conversado con ustedes. Bueno, el placer es nuestro, Heber. Un abrazo enorme.